ya una costumbre para nosotros estar los lunes de 5 a 6 conectados por el Facebook de Lima Innova. Recuerden que nosotros somos la incubadora de negocios de la Municipalidad de Lima. Lima crea contigo y estamos muy contentos de que lunes a lunes podamos ponernos en contacto con ustedes para poder traer a emprendedores que están saliendo adelante a pesar del contexto, a pesar de la pandemia, y que eso no les impide alcanzar sus sueños. El día de hoy estoy súper bien acompañada y súper feliz de que haya podido volver a estar con nosotros Víctor Lozano. Ya lo conocieron más adelante y de verdad agradezco las más de 12,000 reproducciones que se dieron. Y hoy nuevamente hemos decidido invitar a Víctor para poder hablar de este tema tan importante. Así es que igual, Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy desde la incubadora. Tú sabes, estamos más que felices de que talento como el tuyo, que está surgiendo inclusive mucho más, diremos, en plena pandemia, puede impulsar a nuestros emprendedores. Así es que, por favor, Víctor, igual tú preséntate, diles quién eres, por favor, para que te reconozcan las nuevas personas que están aquí y para que los nuevos también sepan la gran persona que eres. Por favor, Víctor. Claro, ¿cómo estás, Violeta? Muchas gracias por tu presencia. Comunicación, marketing y en los últimos 10 en temas digitales y de innovación. Y bueno, también soy docente en algunas universidades, en la escuela de posgrado, he creado varias empresas, actualmente soy fundador de Verne Fisher Mindset, que es una consultora en temas de innovación y transformación digital. Y así, bueno, en realidad... Multifacético, totalmente. Sí, sí, de hecho es parte, digamos, de la parte curiosa, ¿no? De querer hacer varias cosas, de ser medio ansioso también. Sí, ¿no? Y bueno, igual aprendiendo siempre, siempre con la mente abierta en aprender, como decías tú al inicio, sobre todo en esta época compleja, es bueno pues estar siempre alerta a lo que uno pueda descubrir y finalmente una de las cosas que más me gusta es transmitirlo, ¿no? Transmitirlo, no por un tema de que aprendan, sino porque creo que transmitirlo hace que más que aprender, se lleven preguntas, ¿no? Reflexionen acerca de algo o vean de repente una pequeña nueva ventana, ¿no? Para ver oportunidades, que creo que es lo que buscamos ahora. Así que Sí. aquí estoy. De hecho, ven chicos, no me equivoqué al decir que en verdad teníamos un gran talento el día de hoy con nosotros. Y es lo rico, ¿no? Traemos para ustedes emprendedores que no solamente han vivido el hecho de ser emprendedores, sino tienen todo un bagaje, un respaldo, y eso es lo que hace muy rico la experiencia de Víctor, ¿no? Y justamente para el tema de hoy queríamos contar con Víctor, porque lo que hace desde Verne es increíble. ¿No? Muchos de nosotros todavía no terminamos de asimilar que la realidad es otra y seguimos queriendo tratar a nuestro cliente de la forma en que lo tratábamos, ¿no? Solo diciendo, la única diferencia es que ahora compra por internet, pero realmente será una única diferencia que no importe, o es que hay muchísimo más allá, ¿no? Las personas seremos las mismas, Víctor, después de todo lo que estamos viviendo, imagínate. Es Tantas complicado. cosas. Sí, exacto, ¿no? O sea, Sí. decir que somos los mismos o somos los mismos, pero con algunos pequeños cambios, ¿será realmente algo correcto? Pretender que ya voy a sacar un negocio, pero no he cambiado mucho el cliente, ¿no? O sea, Claro. una cosita nomás, salimos a la luz y Sí, claro, exacto, exacto, es cierto, ¿no, Violeta? O sea, de hecho, recuerdo una conversación, el año pasado, al final del año pasado, o inicios de ese, ya no me acuerdo bien, pero conversaba con un cliente de una entidad financiera y él me decía, Víctor, algunos empresarios todavía siguen pensando que
esto va a terminar y luego va a ser igual, ¿no? Lo que hemos encontrado y nos hemos dado cuenta en todo este tiempo de aprendizaje es que en realidad es aquel que piense que va a volver a febrero de 2019 y todo va a ser igual, no habrá retrocedido un año, sino habrá retrocedido 6 años, ¿no? O sea, es como hubiese que, haberse quedado 6 años, ¿no? No el año, sino haberse quedado 6 años. Entonces, definitivamente no va a pasar, ¿no? O sea, hay historias muy, muy interesantes, muy bonitas de transformación de negocios que se han vivido en esta pandemia y de hecho también hay muchas historias tristes también, ¿no? De aquellos que por alguna razón no pudieron adaptarse y bueno, más que adaptarse, algunos por el tipo de servicio también no les fue bien. Creo que el emprendedor y creo que los que estamos acá compartimos este chip de decir, ok, si se me cierra una puerta, pues tengo que buscar 100, ¿no? Tengo que buscar 100, no una, ¿no? Sino 100, ser inteligente, tratar de encontrar oportunidades, lanzarse, ¿no? O sea, hoy el mundo es alucinante porque nada está dicho, ¿no? O sea, todo esto lo ha cambiado todo y nada está dicho, nada está dicho ahorita mismo. Por eso es un momento especial, complejo, triste, duro, muy, muy duro, pero a la vez no lo ve con una mirada de emprendedor, siempre va a encontrar que es una oportunidad inmensa, ¿no? De poder crecer. Así que bueno, nada, empiezo, voy a presentar mis diapositivas. Sí, Eh, por favor, Víctor. Yo ya he sacado mi lapicero, como siempre les digo. No, y pero mi cuaderno. Yo en esto sí sigo a la antigua todavía. Está bien, está Por bien. favor. Bueno, la mente, en realidad, la mente funciona mejor cuando uno anota en lapicero y papel, ¿no? Es algo ya demostrado, sí. Bueno, vamos a hablar de los cambios del consumidor en pandemia. De hecho, hay muchos cambios que se comentan, ¿no? Pero a mí me gustaría, antes de ello, hablar de 10 tendencias. Es algo que lo preparé para una clase justo en una universidad y que dije, voy a traerlo porque creo que es necesario dar perspectiva a lo que luego vamos a ver, ¿ya? Porque no podemos hablar hoy día de que somos un país desconectado, ¿no? Somos un país, querramos o no, conectado con el mundo, ¿no? Todas nuestras, digamos, todas nuestras experiencias, todo lo que hoy vemos, ¿no? Redes sociales, diferentes plataformas es el mundo, ¿no? Entonces, nos va a impactar sí o sí, así no querramos, nos va a impactar, ¿no? Entonces, así digamos, políticamente nos comportemos como un país cerrado, ¿no? Va a ser imposible serlo, porque en realidad estamos conectados, ¿no? Entonces, aquí hay 10 tendencias que considero que yo las he definido de alguna manera, pero no como algo propio, sino habiendo leído varias cosas, habiendo escuchado a ciertas personas, base a eso, ¿no? Pongo estas 10 tendencias que creo van a impactar en los negocios y también en nuestras vidas. ¿Okay? Buenísimo. La, la, Solamente aquí, Víctor, se está sí, viendo en chiquito la PPT. No se logra ver todavía en pantalla completa. Y mira, ve. estamos en la PPT 1. Mira, ve. Ya estoy en la PPT 3, así que ¿Cuál? voy a volver a compartir para, voy a poner mi pantalla completa mejor. Ya. Espérate un ratito. Pero qué genial. Contextualizarnos nos va a ayudar muchísimo a saber Sí, la importancia, ¿no? sí, ahorita, confírmame si ahí sí se ve con pantalla completa. Sí, ahora sí. Ya, bueno. Entonces ahí está dice 10 tendencias globales que impactan en los negocios y nuestra vida. Estamos en esa diapo, ¿no? Sí, exacto, Bien, correcto. buenas. La primera es una nueva economía y de hecho una de las cosas que dice este historiador, se llama Yuval Noah, ¿no? Bueno, es bien reconocido, es como el gurú de los gurús, es decir, Bill Gates, ¿no? Mark Zuckerberg, y toda esta gente, digamos, que se consideran innovadores, etcétera, lo leen a él o lo escuchan a él muchísimo, ¿no? Es como que el gurú de los gurús, ¿no? Dice algo que es interesante y sin duda alguna ya lo estamos viendo que va a pasar, ¿no?
han habido crisis, ¿no? Por ejemplo, en el 2008, donde, digamos, la economía se comportó como una ave chica, es decir, la economía se vino para abajo, ¿no? Ujú. ¿No? Es el comportamiento económico, quiere decir, se vino para abajo, luego, digamos que se fue para arriba, es decir, hubo, digamos, una recuperación. ¿Sí? Luego han habido momentos de presiones, sobre todo en momentos como este del COVID, ¿no? Es decir, en grandes guerras, ¿no? En escenarios de guerras, escenarios también donde han habido virus importantes, ¿no? O pandemias importantes, quiero decir, ha habido el comportamiento de la depresión, ¿no? Es decir, en L, ¿no? La economía, el comportamiento económico se va para abajo, luego hay una gran depresión, ¿no? Y luego poco a poco se va recuperando, ¿ok? Pero lo que él dice, dado justamente a cómo está funcionando hoy día el mundo, es que la economía va a funcionar como una K. Quiere decir, las personas que tienen, digamos, conocimientos y habilidades muy enfocados en temas de digitales, por ejemplo, ¿no? Ujú. Temas de innovación, tanto personas como empresas y países están muy de la mano, ¿no? Con lo nuevo, digamos, ya lo están haciendo, pues van a crecer. Aquellos países que no, se van a ir para abajo. Lo que va a hacer este virus, ¿no? Esta pandemia, es justamente eso, ¿no? Hacer mucho más grande la brecha entre países, digamos, de primer mundo y países de tercer mundo, ¿no? Porque de alguna forma, digamos, y estamos viéndolo, ¿no? Aquellos países que han estado mejor preparados, sabiendo que ningún país estaba preparado para esa pandemia, ¿no? Pues han encontrado mejores formas de poder salir adelante y mejores formas de poder sostenerse. Mientras que aquellos países que no, lamentablemente, un país como ese es el Perú, donde digamos toda la parte de salud pública, etcétera, ha estado muy abandonada, van a tener problemas, ¿no? Es lo que nosotros vamos a ver. Recordemos que esta pandemia no acaba cuando todos estemos vacunados, ¿no? No va a acabar con ahí, va a probablemente durar mucho más. La secuela que va a dejar la enfermedad de muchas personas va a ser importante, ¿no? Entonces, eh, hablamos de una nueva economía más en forma de K que de L y que de B. Eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta como emprendedores porque es algo que eh, tenemos que estar subido sobre lo nuevo y sobre las tendencias. Obviamente, el Perú no es un país que está aislado del mundo. Todo lo contrario, dependemos muchísimo de lo global. Y eso es algo que si no lo seguimos haciendo, si no seguimos exportando talento, exportando, digamos, todo nuestro conocimiento y nuestra riqueza, si no nos ponemos el chip de ver más allá de nuestro mercado solamente a Lima o en las regiones donde se encuentran ustedes o el Perú, no va a funcionar así el mercado. El mercado hoy en día es global y la nueva economía se está dando de esa manera, ¿no? La segunda tendencia que es importante es la nueva colonización y me parece también que es un concepto muy interesante, ¿no? Eh, Recuerden ustedes que cuando hablamos de historia, ¿no? Los españoles cuando conquistaron tanto, bueno, bueno, ahora conocemos como México y conocemos como Perú, ellos llegan, ¿no? Y llegan con ciertas tecnologías diferentes a las que en ese momento tenían estas poblaciones, ¿no? Estas poblaciones o estas culturas, ¿no? Llegan con caballos, llegan con armas, llegan con, digamos, una indumentaria diferente, ¿no? Para poder cubrirse, etcétera. Si bien es cierto, eso no termina siendo fundamental para la conquista, porque hablamos que al menos en el Perú el problema de la conquista no está relacionado con los españoles que llegaron, sino sobre todo con las luchas internas que existían, las culturas que existían en el Perú en ese momento, muy peleadas con los incas eran odiados, digamos, por las demás culturas, lo que provocó, digamos, que ni bien vieron un aliado venir con algo nuevo, se unieron al aliado y terminó, eso fue determinante, digamos, y también, obviamente, es saber, haber encontrado el Capañán, etcétera, pero también me estoy desviando a nivel de historia, pero a lo que me refiero es que esas culturas vinieron, digamos, a conquistar y colonizaron el país, eh,
Lo que ahora sucede es que el territorio ya no es el territorio, es decir, ya no es solamente la ubicación geográfica, sino hoy son los datos, ¿no? La nueva colonización se está hablando hoy en día y lo dice esta persona, Yuval Noah, ¿no? Este historiador, es que, claro, hoy en día, si ustedes se ponen a pensar, ahorita mismo estamos conectados a través de una plataforma que es el Facebook, o acá yo mismo estoy en el Meet, ¿no? Con Violeta. Estas plataformas, ambas no se encuentran en el Perú, ¿no? No se encuentran ni siquiera, perdón, no se encuentran ni siquiera digamos, en el continente americano, ¿no? Latinoamericano, que no se encuentran ni siquiera en Latinoamérica, se encuentran o en Estados Unidos, o en la India, en China, ¿sí? Entonces, todas estas plataformas no están presentes acá. ¿Qué pasa si se caen ambas? O se cae una, perdemos la conexión, ¿no? Entonces, lo que él dice y lo que menciona y que tiene muchísimo sentido es que la nueva colonización no se está dando, pues, por la conquista de un territorio, sino por la conquista de aquel que pueda gestionar y controlar los datos, ¿sí? Los servidores, ¿dónde están los servidores? ¿Dónde va a estar la nueva tecnología 5G, ¿no? Los satélites que se están poniendo ahora. ¿Quiénes son los dueños de eso, ¿no? Entonces, Claro. ese territorio, son los datos, aquel que tiene los datos, son los que van a definir la nueva forma, digamos, de conquista, ¿no? Y esto no quiere decir que sea algo malo, y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Nosotros no podemos decir que es algo malo. Podemos decir que es algo malo si es que finalmente no sabemos subirnos a todas estas tendencias, ¿sí? Pero es una oportunidad y es algo bueno si nosotros entendemos que somos parte de ello. Va a ser muy difícil cambiar el comportamiento y pensar que me voy a ir de un momento para otro y voy a dejar mi smartphone. No lo vamos a hacer, ¿sí? Porque casi todo el Perú tiene un smartphone, ¿no? Casi todo el Perú, incluido Perú urbano y rural, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Esa colonización se está dando, se va a seguir dando. Nosotros tenemos que ser parte, sí, pero sacarle provecho, ¿no? Sacarle partido porque es una oportunidad. La tercera tendencia habla del liderazgo, de una nueva cultura, ¿no? Y muy enfocada en el liderazgo de la mujer. Y eso es algo que estamos viendo cada vez más, ¿no? Y es algo que, si bien es cierto, el Perú es un país que ha sido liderado, ¿no? Históricamente por la mujer, porque si uno mira la historia del Perú, no solamente del Perú moderno o contemporáneo, sino del Perú antes de ser Perú, es decir, las culturas prehispánicas, etcétera, hemos visto lideresas, ¿no? Pero, ¿no? Digamos que el liderazgo ha sido muy invisible, ¿no? Muy disminuido, ¿sí? Muy asociado al hogar, ¿no? Hoy en día eso vemos que más allá del Perú, el liderazgo de la mujer cada vez se va a ver más evidente, ¿no? Y ahora vamos a ver, por lo tanto, una nueva cultura. Y estamos viviendo el proceso de desarrollo de una nueva cultura. El valor de la diversidad es otro tema que también estamos viendo cada vez más. Cada vez más se está respetando y se está valorando más la diversidad de pensamientos, la diversidad de culturas, la diversidad de conocimientos, ¿no? La diversidad de razas, etcétera. Es algo que definitivamente hay resultados, hay estudios que demuestran que hacen bien, digamos, a la sociedad. Además, en general, nosotros como país somos un país muy diverso, ¿no? Recordemos que aquí han venido de todos los países, ¿no? No solamente los españoles, han venido italianos, han venido africanos, han venido chinos, han venido japoneses, han venido de todos los países, ¿no? Entonces, y eso es algo que somos parte, ¿no? Tenemos en la sangre ese ADN, ¿no? Entonces, la diversidad, el valor de la diversidad es algo que se está haciendo mucho más consciente, creo que vamos a ver mucho más, ¿no? Pero también es cierto que hay cada vez más polarización, ¿no? Y aunque suene contradictorio con el anterior punto, sí es cierto que no solamente en el Perú vemos un país polarizado y ahorita las elecciones son una clara, digamos, un claro ejemplo de eso. En muchos países, el año pasado hemos visto, el año y anterior pasado hemos visto mucho a Chile, estamos viendo lo que está pasando en Colombia, los países en general
se están polarizando bastante y eso va a llevar, digamos, a un caos. De todas maneras se va a pasar, pero todo caos siempre trae nuevos escenarios, porque siempre en todo caso hay mezcla, hay creatividad, hay aprendizaje, surgen los liderazgos, etcétera, ¿no? Entonces, en resumen, esto vemos que hay una nueva cultura que se está desarrollando. Ya no van a haber necesariamente los liderazgos países, ¿no? Ya no van a haber necesariamente los liderazgos países. Ayer escuchaba una frase muy interesante en un podcast que estaba escuchando. Decía, un emprendedor, no un emprendedor que lo entrevistaban, y él decía, antes en mi época, ¿no? Yo quería ser como tal cantante o como tal artista, ¿no? Ahora la gente quiere ser como Steve Jobs o como Mark Zuckerberg, ¿no? Elon, Elon. No Musk, ¿no? O sea, ya no es el rockero, no el artista, sino es más bien el innovador, etcétera. Entonces, se dan cuenta que eso nada más marca un camino de hacia dónde está yendo la sociedad, ¿no? Entonces, es algo que lo vemos de manera súper clara, ¿no? Ahora, entre comillas, si lo pongo entre comillas, cualquiera puede ser un artista, porque abre un Instagram, un TikTok, y las nuevas formas de arte, pues, se dan, ¿no? Otro punto es la revalorización de la ciencia, ¿no? Y de hecho, un aprendizaje que justo revisaba yo hace unos meses de los científicos, es que sin duda alguna, gran parte de las, no es algo digamos, que sea una especulación o algo que yo piense, ¿no? Sino que está demostrado totalmente que año a año se ha visto es que las grandes pandemias de los últimos años, la última década, los virus que han podido desarrollarse y que felizmente no se han vuelto pandemia como sí ha pasado, digamos, con el tema del COVID, eh, han surgido porque el ser humano no ha respetado la naturaleza y ha empezado a meterse cada vez más con la vida de animales silvestres, tratando de domesticarlos, tratando de venderlos, de generar, digamos, economía con eso, ¿no? De tratar de comercializarlo, me quiero decir. Entonces, toda esa parte de ahí, los científicos lo saben, lo han aprendido, ya, digamos, están comenzando a desarrollar, digamos, comportamientos y buenas prácticas para evitar eso, porque finalmente ya sabemos que un virus no respeta edad, no respeta nivel socioeconómico, si eres pobre, si eres rico, tienes plata, no respeta eso. Y hemos visto mucha gente importante morir porque, bueno, el virus no respeta eso. Entonces, no le conviene a nadie, ¿no? La revolución biofarmacéutica también se está dando de manera importante, ¿no? Revisaba hace unas semanas uno de los rankings globales acerca de las marcas más valoradas en el mundo y por primera vez, ¿no? En mucho tiempo, en muchísimo tiempo, aparecía Pfizer como una de las 20 marcas más valoradas en el mundo, ¿no? Entonces, eso no sucedía, porque siempre tenemos a Google, a Amazon, a Facebook, a Coca-Cola, a Disney, ¿no? Pero ya entró a jugar, ¿no? Una marca, una farmacéutica, ¿no? Laboratorio, y eso es algo que va a seguir pasando, porque va a depender muchísimo la próxima década de ellos, ¿no? Eso es algo que vemos, es evidente, ¿no? Ya vemos las pastillas que empiezan a aparecer para tratar el COVID, los estudios que se están desarrollando para prevenirlo, ¿no? Con anticipación. Todo esto se va a dar en la próxima década de manera importante. Todas las variantes que se están estudiando, hoy día salió una excelente noticia, lo leía realmente y decía, bueno, ¿no? Ya Pfizer ha demostrado que población entre 15 a 20 años, si más no recuerdo, 14 a 20 años, el Pfizer es efectivo en 100%, ¿no? Lo cual Wow. es muy, muy bueno, ¿no? Porque hasta ahora había hecho digamos, el laboratorio, ¿no? O el piloto, digamos, o las muestras en mayores de edad, de 20 hacia adelante, pero ya se están dando esos resultados. Entonces, vemos que las biofarmacéuticas van a tener, digamos, un mercado, digamos, y una valorización importante. Así que los emprendedores que quieren venderlas a ellos, plata en ese sector va a haber de todas maneras. El otro punto es la mirada al espacio, ¿no? Que sinceramente es interesante porque de hecho vemos ya
cómo empresas como Tesla pues comienzan a pensar en estos viajes a Marte o comienzan a ver cómo pueden aterrizar en otros planetas. Es como que es un sentimiento contradictorio, al menos el que yo siento, porque yo digo, ya sabemos cuidar nuestro planeta bien y ya está, queremos conquistar otros. Lo cierto es que se está mirando el espacio de dos maneras, ¿no? Uno para conquistarlo y otro para ver si hay determinados elementos e insumos que pueden ayudar a la Tierra, digamos, en ciertas enfermedades, tecnologías, etcétera. Podría ser un aprendizaje interesante, ¿no? Pero en la mirada del espacio cada vez más es más importante, ¿no? Recordemos que digamos, en los últimos años hemos visto muchísimo eso con la NASA, ¿no? Llegando, etcétera, y haciendo investigaciones. El otro punto, y es algo que pasa muchísimo, y es algo que lo estamos viendo en este momento, muchos de ustedes seguramente van a ver esta charla, lo están viendo ahora, o ni siquiera lo están viendo, simplemente lo están escuchando, o de repente lo van a ver, lo van a escuchar después. El poder de la voz que está tomando hoy en día, sin duda alguna, va a redundarse un poder importante, ¿no? La inteligencia artificial con todas estos dispositivos inteligentes como Alexa, ¿no? Como Google Home, etcétera, que permiten, pues, optimizar nuestras vidas, ¿no? A través, ¿no? de estos aparatos inteligentes, ¿no? Nos van a seguir, digamos, ayudando y con esto la voz va a ser un punto muy, muy importante en todo el desarrollo de la tecnología, ¿no? Los podcasts, ¿no? El audio, el valor del audio es algo que está empezando a recobrar valor. De alguna manera lo habíamos abandonado un poco, pero hoy en día la voz nuevamente empieza a tener un escenario en primer lugar dentro de todas estas tendencias y de hecho si algo les sugiero es trabajar muchísimo su voz porque es, digamos, un elemento que les va a permitir también distinguirse como emprendedores, ¿no? La compra digital, y vamos un poco entrando, digamos, a los temas que ahorita les quiero contar, ¿no? La compra digital es algo que está cambiando y ha cambiado muchísimo en el último año, ¿no? Sobre todo, y claramente acelerado por el virus, ¿no? Hay una nueva logística que se está dando, la nueva logística quiere decir que tiene que llegar pues tu compra al momento, ¿no? En que tú quieres que llegue. Vemos muchos negocios alrededor de toda esta cadena de abastecimiento, de toda esta cadena, digamos, logística que se está instalando, muchas empresas metidas en la última milla, lo que se conoce como última milla. Hemos visto pues la disrupción de Rappi, de Globo, ¿no? De Chasqui, o sea, empresas que, digamos, se están empezando a desarrollar, no solamente a nivel, digamos, en otros países avanzados, sino en el Perú, está dándose de manera increíble, ¿no? Y eso es algo que sin duda alguna uno ya lo comienza a vivir en el día a día, ¿no? Justo hoy en la mañana, para poner un ejemplo, ¿no? Estábamos con mi esposa, decía, voy a hacer el pedido en Casa Bea o en Totus, que es donde hacemos el pedido. Le dije, espérame, comprado el otro día en la bodega y el señor me ha dicho que puede traer. Efectivamente, o sea, agarré por el WhatsApp, le dije, tráeme por favor tales elementos, y vinieron en su bicicleta y me dejaron las cosas. ¿No? Por ahí se equivocaron en alguna compra, en algún elemento, pedí 2 kilos de cebolla y me trajeron 2 cebollas, pero finalmente se está dando, ¿no? Y todos esos micro comportamientos que uno ve, luego comienzan a hacerse en una escala mucho más grande, integral y luego global. Entonces, eso es algo que sin duda alguna vimos, ¿no? Nuevas formas de comprar, ¿no? Ya sabemos cómo compramos ahora, las nuevas formas de pagar también, ¿no? Por Yape, por Plin, por POS, por POS inalámbrico, digital, o sea, las nuevas formas de comprar, es increíble todo lo que se ha venido desarrollando, no solamente en las grandes ciudades, sino también en muchas ciudades del interior del país, ¿no? Todo lo que es la nueva experiencia del cliente es algo alucinante. Nosotros justo esperemos que hay buena vibra de parte de ustedes, estamos licitando para una empresa súper grande que está justamente de la mano de todo lo que es experiencia del cliente y es importante todo lo que es posible o todo lo que se está analizando para que la compra digital tenga realmente una experiencia del cliente
importante, ¿no? Que realmente, si sabemos que ya la compra, la experiencia de compra no se da en el local, ¿no? No se da en el momento en que uno hace la compra hasta que llega el producto y te lo entregan bien, con todos los protocolos, ¿no? De seguridad, bioseguridad, con todo eso, digamos, logística, pues la nueva forma de la experiencia del cliente, cómo se está desarrollando, es algo que va a comenzar a desarrollarse de manera importante y es algo que ustedes deberían de mirar, ¿no? Todo lo que es CX o experiencia de cliente, es algo que seguro ustedes, hay mucha oportunidad ahí para inventar, para innovar, para ofrecer servicios, lo que sin duda alguna vemos cómo se desarrolla, ¿no? Luego, la séptima tendencia es el trabajo híbrido, ¿no? El reenfoque de la cultura. Eh, y cuando hablo del reenfoque de la cultura, hablo del reenfoque de la cultura dentro de las organizaciones, ¿no? Vemos cómo hoy en día, dado en muchos casos y un gran porcentaje de personas que ya no trabajan en oficinas, sino que lo hacen de manera remota, vemos cómo la cultura, aunque no querramos, se está reenfocando. Porque gran parte de cómo se vivía la cultura dentro de una organización estaba muy de la mano de la parte formal con la informal, ¿no? La formal era básicamente cumpleaños que se cantaban o, digamos, diferentes actividades que hacía la organización. Y lo informal estaba muy enfocado en todos los almuerzos que uno se iba a almorzar con la gente, ¿no? Con los equipos, o por ahí iban a tomar un café, o se encontraban en el bidón de agua, o las conversaciones de pasillo, los lunes de cómo me fue el fin de semana, etcétera. Todos esos ritos ya no están, si se dan cuenta, ya no están, porque ya no son posibles por la forma remota en cómo nosotros trabajamos. Entonces, va a tener que cambiar la cultura, mejor dicho, está cambiando ya la forma en cómo se desarrolla una cultura organizacional. Y eso es algo que nosotros vemos en el día a día, al menos con clientes, y nosotros mismos en Verne Fisher Manson lo sabemos, ¿no? Y de hecho les contaba, bueno, para los que asistieron en una anterior charla que di, ninguno de los chicos, o, digamos, el 90% de los chicos no se conocen en Verne, ¿no? Nunca se han visto la cara, jamás, ¿no? Y uno está en Piura, otro está en Chiclayo, en Lima, mañana entra una persona de Colombia, ¿no? Y así se da, ¿no? Entonces, va a ser muy diferente la forma en cómo se desarrolla la cultura dentro de las organizaciones. Luego hablamos también de una estructura organizacional, ¿no? Donde ya los grupos no son tan claros, ¿no? Y la estructura organizacional siempre se pensó que se debería ser horizontal, pues ahora no hay otra forma en que sea horizontal, ¿no? Hoy la tecnología lo permite, y ya no hablamos de ir a la oficina del gerente, ¿no? Sino más bien hablamos, digamos, de la posibilidad de construir una estructura mucho más organizacional. Y la nueva comunicación con el poder de la voz, que lo que comentaba hace un ratito, también se está dando de manera importante, ¿no? Y esa forma de comunicarnos, toda la virtualidad, son, digamos, escenarios, construyen el trabajo híbrido, ¿no? Una oportunidad y una tendencia. Ahí ustedes empiezan a buscar información, a todos los que siempre estamos viendo oportunidades de negocios, hay una serie de oportunidades ahí, porque es una transformación que se está dando y que recién está empezando, que hay muchas oportunidades en muchas áreas. El nuevo renacimiento que le he puesto yo, bueno, me gusta muchísimo la época del renacimiento, y de hecho es algo que seguramente si ustedes tienen la oportunidad de investigarlo un poco más, háganlo. Pero hoy en día el arte, ponía el arte digital en el sentido de que todo esto que nos está dejando esta pandemia va a hacer de que la gente tenga la necesidad de expresarse, ¿no? La necesidad de entender cómo volvemos a socializar nuevamente, ganas de abrazarse, ganas de expresarse, etcétera. Pues el arte va a comenzar a desarrollarse más de manera digital, va a empezar a desarrollarse. No quiero decir que el arte tradicional, por decirlo de alguna manera, va a dejar de ser. Estoy seguro que va a crecer muchísimo también, pero también va a haber el arte digital, va a haber mucha creación del arte, ¿no? Eso es algo que de repente, en comparación con el primer renacimiento, pues que era muy personal, digamos, individual, muy de la persona, muy
de la inspiracional a partir de la observación, de la naturaleza, etcétera, hoy vamos a ver tendencias de arte muy, muy colaborativo, ¿no? Entonces, eso es algo que sin duda va a pasar. Luego el tema del liderazgo multicultural, ¿no? Hoy una de las cosas que se adolece mucho en esa pandemia es justamente del líder, ¿no? Ya no distinguimos grandes líderes en esa pandemia. Entonces el liderazgo va, digamos, va a cambiar, va a reenfocar su mirada, va a ser más multicultural y no necesariamente vamos a ver al líder parado frente a una multitud, no un gran orador, ese tipo de liderazgo en realidad va a ser cada vez menor, ¿no? El liderazgo hoy en día es más de acción que de palabras, ¿no? Y eso es algo que vamos a ver mucho más. Toda la parte de co-crear, las herramientas, gracias a las herramientas digitales también va a ser más importante, ¿no? Yo el día sábado me reuní y pertenezco a digamos, a un grupo de personas que estamos buscando, digamos, tratar de darle un nuevo valor a la política, ¿no? ¿No? A través de justamente de emprendimiento, de desarrollo de nuevos proyectos que ayuden a la gente a ser consciente lo importante que es que se integren a la política, no de partidos políticos, ¿no? Sino de dar su voz, de saber sus derechos, etcétera, ¿no? Y nos reunimos, no nos conocemos, nunca los he visto en mi vida, ya de diciembre a este mes, que ya estamos en mayo, nos reunimos algunos sábados a hablar, a sacar proyectos, a ayudar. Yo soy mentor ahí, pero digamos, hay mucha co-creación, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Entonces, la co-creación se está dando cada vez más en este nuevo renacimiento. Algo que sin duda alguna está muy, 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 digamos, demandado o con mucho impacto en la salud mental, ¿no? En todos nosotros. De hecho, la salud mental es algo que siempre ha sido muy castigado, siempre visto muy mala manera, ¿no? Siempre decíamos, bueno, esa persona está loca, ¿no? Hemos sido muy duros, digamos, con eso, ¿no? Hoy día, digamos, ya cada vez se está valorando más la salud mental y van a haber una revaloración de las ciencias de la mente, ¿no? Yo siempre dije, y eso es algo que algún día pienso hacer, algún día voy a estudiar psicología, no soy psicólogo, pero voy a hacerlo porque creo que la psicología, la sociología, la psiquiatría, eh, digamos, especialidades van a ayudar muchísimo y son muy importantes para este momento, ¿no? Hoy vemos mucha gente con ansiedad, mucha gente con estrés, ¿no? Y eso es algo que, si uno mira nuevamente todo lo que está pasando a nivel de comportamiento de las personas, no post-COVID, sino ahorita mismo, ¿no? Pues es algo que sin duda alguna hay mucha oportunidad, pero también hay mucho tema de concientizar a las personas, ¿no? Y es algo que vamos a ver cada vez más y es algo que tenemos que darnos cuenta y tenemos que asumirlo, que cada uno de nosotros puede pasar por procesos ansiosos, por procesos depresivos, que es algo que es normal en escenarios como actual. O sea, lo curioso sería que no tenerlo, ¿no? Lo curioso sería no tenerlo. Entonces tenemos que empezar a normalizar esto para que finalmente darle la debida solución, ¿no? Y eso es algo que lo vemos, ¿no? Y bueno, por último, las microculturas. Hablamos de la pérdida del poder de los gobiernos, ¿sí? Que cada vez las personas confían más incluso en lo que puede hacer una empresa de lo que puede hacer un gobierno, y eso es algo que lo vemos muchísimo, ¿sí? Se va a dar el surgimiento de nuevas culturas que no necesariamente están ligadas en un país determinado, como si nos pasaba antes, ¿no? Donde decía, bueno, la cultura de los norteños, ¿no? La cultura de tal región, ¿no? La cultura andina, ¿no? No hablamos solamente de cultura por territorio, ¿no? Como vimos en la primera tendencia, no hablamos de cultura por comportamientos, por hábitos y por capacidad de organizarse, ¿no? Que gracias a lo digital, pues, vamos a ver mucho más, ¿no? Los nuevos liderazgos, ¿no? Que lo decía hace un momento también, ¿no? Los nuevos liderazgos que no son los liderazgos típicos, ¿no? Y eso es algo que de repente los antropólogos, sociólogos están estudiándolo ya, pero nosotros como empresarios, como emprendedores, tenemos que estar mirando todas esas tendencias porque ahí están las oportunidades. Ahí creo yo que hay muchísimo. Si yo tuviera más tiempo, podría ahondar mucho más en cada una de las oportunidades que se pueden dar, pero creo que como emprendedores tenemos muchas de esas tendencias, se pueden capitalizar en escenarios y oportunidades de negocio.
¿no? Es algo que yo recomiendo. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los cambios del consumidor? Lo decía Violeta ponía la pregunta, ¿no? ¿Realmente cambiaremos? ¿Realmente habremos cambiado? ¿Algo de nuestra esencia como ser humanos habrá cambiado? Yo creo que todavía es muy pronto para decir que hemos cambiado. Intuitivamente podemos decir que sí hemos cambiado, que hay cosas que, sin duda alguna, hemos venido viendo, pero estas son algunas tendencias muy enfocadas en el Perú, ¿no? Una de las cosas que vemos es el hogar repotenciado, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que el espacio del hogar nuevamente está empezando a ser valorado, ¿no? Como un espacio renovado de seguridad y escenario de consumo, ¿sí? Lamentablemente todo el tema de socializar, pues hoy en día, al menos este año y el siguiente, va a ser complicado, ¿no? Entonces el hogar se ha repotenciado, ¿no? Hemos buscado ver cómo adaptarnos a este escenario, mirar nuestra casa nuevamente, mirar aquellos espacios que no veíamos para transformarlos en mini gimnasios, para transformarlos en espacios de trabajo, para transformarlos en espacios de recreación, ¿no? Para buscarlos, hacerlos más bonitos, ¿no? De tal manera que me puedo sentir bien, ¿no? Y eso es algo que, digamos, vemos claramente que está pasando, ¿no? Hay un aumento en el tiempo en familia y el ocio, disminuyendo el tiempo dedicado a la actividad física también, ¿no? Se vuelven los momentos familiares alrededor de una llamada, de un WhatsApp, de un Zoom, ¿no? Revelación de lo simple, lo necesario, ¿no? La escasez distingue lo importante de lo que no es, ¿no? Nos damos cuenta qué cosa es importante de lo que no es importante, ¿no? Y eso es algo que la pandemia está viendo, ¿no? 3 de cada 5 prevé mantener el gasto que tenía antes de la cuarentena, entrenamiento por internet dentro del entretenimiento, por ejemplo, por internet dentro del hogar. Es decir, la gente que entró por primera vez a Prime, a Amazon Prime, o a Netflix, o a Disney, ¿no? Etcétera, pues vamos a ver que, digamos, va a ser difícil salirse de estos hábitos, ¿no? Va a ser muy difícil. Entonces, hay un cambio en el hogar repotenciado y el hogar como un espacio nuevamente, digamos, revalorado, ¿no? Nuevamente, y un escenario renovado, ¿no? Lo otro que es un cambio que nosotros lo vemos definitivamente, ¿no? La seguridad primero, ¿no? Vemos que, digamos, que todo lo que son categorías de consumo respecto a lejía, lavavajillas, el jabón de tocador, todo lo que signifique limpieza, higiene, pues ha crecido sin duda alguna un montón. A pesar de que ya se demostró de que el virus no necesariamente se contagia a través de las cosas, muy poco probable que eso suceda, y eso es, la ciencia ya lo dijo, pero digamos, el ser humano es así, ¿no? Si algo le ha hecho daño, pues va a seguir cuidándose, ¿no? La mascarilla lo vamos a seguir usando por mucho tiempo. Lavarse las manos, algo que ya, eso va a quedar sin duda alguna, ¿no? Usar el alcohol más que antes, ¿no? Desinfectar los alimentos muchísimo, lo seguimos haciendo, ¿no? Yo soy uno de los que dicen, no, no es necesario, pero luego me pongo a pensar, tengo una bebé de 8 meses y digo, ¿y qué pasa si pasan? Entonces, igual ahí hay que hacerlo, ¿no? Entonces, esos son hábitos que claramente están creándose. Entonces, la seguridad primero es algo que, nueva oportunidad para los emprendedores, va a seguir pasando eso, y mientras más seguridad les demos a nuestros clientes, pues va a ser importante, ¿no? Otro punto que es muy, muy interesante, ¿no? Hablamos de una economía muy vulnerada, muy disminuida, ¿no? Pero el ser humano siempre necesita placeres, ¿no? Siempre necesita. Entonces, lo que está pasando y lo que va a seguir pasando es que esos placeres van a venir en pequeños paquetes, ¿no? Ya no necesariamente queríamos el super viaje, o queríamos el auto nuevo, o queríamos, bueno, los que podíamos tener un poco más de plata, o se podía tener, o sea, algún lujo más grande, ¿no? Pues no, ahora por la misma economía se va a disminuir eso, y entonces vamos a hablar más de placeres sin culpa. Por lo tanto, estos placeres están yendo muchísimo al consumo de harina, y eso es algo que ustedes seguramente lo han visto bastante, ¿no? Las familias que hacían sus postres, que hacen sus postres, los emprendedores que venden todo ese tipo de insumos, comida, etcétera, ¿no? Y eso es algo que
vemos que los postres pues han significado una revolución en esta pandemia. Son placeres que uno se da porque no hay forma de darse otros, ¿no? Y el ser humano siempre los necesita, ¿no? Y sobre todo si son ya, ahorita que ahora son 5:51, ya toca la hora del postrecito. El postrecito. El postrecito, por supuesto. Otro punto es bienvenida a las nuevas marcas, ¿no? Y este es algo que muy interesante, ¿no? Cuando hablamos de una revolución, y no quiero, por favor, yo sé que acá hay personas de todo tipo digamos, de perfil, de tendencia, etcétera, y no quiero sonar, me estoy yendo hacia algún punto, pero las personas en sí, el ser humano, digamos, la especie como somos personas que siempre, por nuestro comportamiento histórico y nuestra cara genética, somos Homo sapiens, cosas con Neandertals, ¿no? Los Neandertals lamentablemente no sobrevivieron, digamos, en gran medida, ¿no? Porque hay Neandertals, tenemos ¿Sí? algo de ADN también en algunos países. El Neandertal termina extinguiéndose y saben que hay un comportamiento que hay que entenderlo a nivel global. Perdóname, Violeta, ¿se me escucha bien? A mi papá seguramente. ¿Hola? Ya, dame un ratito. Dale, no te preocupes, yo continúo, Violeta. Una de las cosas que sucedió históricamente, ¿no? Es que el Homo sapiens, ¿no? Que vivía en el mismo territorio que el Neandertal, pues tuvo esta capacidad de descubrir la agricultura, ¿no? Es decir, más que descubrir, en realidad, ¿no? Hay una frase muy interesante que dice, son las plantas las que domestican al hombre, no, no al revés, ¿no? Porque son las plantas las que hacen posible que el ser humano deje de moverse tanto. Porque recordemos que esta especie era una especie en constante movimiento para recolectar y cazar, ¿sí? Entonces, las plantas domestican al ser humano y lo hacen no tan móvil, ¿no? Sino más sedentario. Gracias a eso se construye la cultura, ¿no? Mientras que el Neandertal, pues, al ser una especie de mucho mayor tamaño, no le bastaba, digamos, con recolectar, no tenía que estar cazando porque tenía que alimentarse más, ¿no? Y se sabe, ¿no? Que eso hizo que finalmente el Neandertal no tenga la capacidad de construir, de socializar y por lo tanto construir una cultura. El Sapiens, por su tamaño, ¿no? Logra, digamos, el alimento solamente entendiendo la agricultura y cazando, que el Neandertal tenía que buscar más. Entonces, al asentarse, se construye la cultura, empiezan las expresiones artísticas, etc. Ese ADN, y me he ido hasta el fondo, ¿no? de la historia, Sí. ese ADN está en nosotros porque nosotros siempre vamos a estar buscando algo nuevo, ¿ok? Siempre. Entonces, cuando hablamos, y por eso cuando hablamos de tratar de cerrarnos como país, ¿no? De tratar de cerrar las fronteras, de tratar ¿no? Eso es imposible ya. O sea, en algún momento se creyó que podía ser posible, biológicamente no estamos preparados para eso, ¿no? Entonces, y esto lo demuestra, ¿no? Pero no está más dispuesto hoy en día a probar nuevas marcas, porque siempre hay una necesidad de estar descubriendo nuevas cosas, de estar cazando nuevas cosas, ¿sí? Entonces, en esta pandemia, ¿sí? En esa pandemia, hablamos de que los peruanos han estado comprando nuevas marcas, además consideran que durante lo que siga de la pandemia y más, van a seguir probando nuevas marcas. ¿Okay? Muchas nuevas marcas tienen éxito porque han sabido entender, ¿no? a ese peruano, ¿no? A esa persona que está buscando nuevos desafíos, nuevas experiencias, nuevos sabores, ¿no? Etcétera. Nuevos colores, nuevos estilos. Y eso es algo que es una oportunidad para todos, ¿no? Entonces, bienvenido a las nuevas marcas, ¿no? Mira, mira, no solamente para definir esta pregunta, ¿no? Pensando en las marcas que has probado por primera vez durante esta cuarentena y hasta el día de hoy, ¿cuál es tu intención de compra al futuro? Volveré a comprar todas las marcas que compraba antes de la cuarentena, 15%.
intercalaré la compra de las marcas entre las que compraba antes de cuarentena durante las que probé, 58%. ¿no? Cambiaré y compraré, 25%. Estamos hablando más o menos de 80%, ¿no? Un poquito menos, gente que está dispuesta, ¿no? A probar nuevas marcas. Entonces, es una tendencia de consumo muy fuerte, muy fuerte. Recuerden algo, nosotros lleguemos, aproximadamente somos 33 millones de peruanos, cuando nosotros lleguemos más o menos a los 10 millones de vacunados, que esperemos que sea pronto, la gente va a salir en masa a comprar, la gente va a salir en masa a abrazarse. No esperemos ese momento, empecemos a pensar de que va a haber muchísimas oportunidades. El Perú se va a endeudar en los próximos 2 años, como no tienen idea, se va a endeudar muchísimo. Es una oportunidad de negocio y veámoslo así, ¿no? Ya pasó eso en el 2013 y bueno, luego vivimos 2 años medio complicados, pero es parte de la economía y cómo se va a desarrollar el mercado. Lo quinto y no menos importante, y es algo que obviamente estamos en un momento muy importante como este, es pensar y hacer digital. No podemos pensar de que no, eso no funciona en digital. Hoy en día ya casi todo funciona en digital, ¿no? ¿No? Hoy día casi todo funciona en digital y hablamos y le cuento esta anécdota, no sé si la conté la anterior vez, pero eh, emprendedor en el Cusco nos contaba, no en el Cusco Centro, ¿no? Sino interior del Cusco nos contaba que ya había dejado de vender sus humitas porque lamentablemente pues había en confinamiento, ¿no? Pero aprendió a vender sus humitas a través de Yape, perdón, de WhatsApp, ¿no? De cobrando por Yape, ¿no? Y hablamos de una persona que uno veía en una esquina vendiendo las humitas, ¿no? Y esa es la historia de esta persona, ¿no? Entonces, hay un Perú invisible, ¿no? Un Perú invisible que no lo vemos, no lo vemos, pero que es digital. Hay un Perú invisible que no lo vemos, pero que es digital, ¿no? Cuando se habla de lo que ha pasado en las elecciones ahora con el liderazgo que tiene en la votación Castillo, nos decimos, no, pero claro, todos estaban mirando las redes sociales y no vieron cómo la elección de Castillo en gran manera ha sido gracias a las redes sociales, solo que claramente como vivimos en una burbuja, y yo me incluyo, para mí ha sido que la burbuja se me ha reventado así en la cara, ¿no? ¿No? Y lo admito, ¿no? Yo no vi llegar eso, no lo vi llegar, ¿no? Pero si uno comienza a indagar más y es un poco más profundo en este análisis, se da cuenta que gran parte de la campaña de Castillo ha sido gracias a las redes sociales también. Entonces, no podemos hablar, lo digital solamente ocurre en las grandes ciudades, ¿no? Eso no es tanto así, ¿no? Entonces, vemos cómo el peruano ya compra por WhatsApp, ¿no? En gran medida. Vemos cómo ya 2.5 millones de peruanos conectados que compran o piden por WhatsApp hacen sus pedidos, ¿no? Con lo cual, digamos, hay ya motivadores. Y recuerden algo, ¿no? Es que hay un motivador y un cambio de comportamiento, ¿no? Rapidez y facilidad, compra a personas, negocios conocidos, contacto directo con el vendedor, confianza y seguridad, ¿no? Lo que transmite la compra por WhatsApp. Entonces, son cambios de comportamientos rápidos que ustedes lo están viviendo hoy en día y estoy seguro que más de uno ha hecho pedidos por WhatsApp, ¿no? De algún producto, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo esos comportamientos se van viendo, ¿no? Comida en restaurante, alimentos y bebidas, balón de gas, ropa, productos de aseo personal, es algo que vemos que cada vez más se está comprando por WhatsApp, ¿no? Recordemos que hoy en día WhatsApp es la aplicación social de mayor frecuencia de uso en el Perú, más que Facebook, más que Instagram, más que YouTube, más que Twitter. Entonces, vemos oportunidades, ¿no? ¿Qué otras oportunidades hay, ¿no? Para aquellos que quieren empezar a ver, digamos, qué se puede hacer. Compra de medicamentos, abarrotes, de frutas y verduras, carnes, embutidos principalmente. La gente espera comprar WhatsApp también. Por ejemplo, a mí me pasó en el verano que acaba de pasar y que, bueno, que en Lima pasa 6 meses de sol y luego todo lo demás es la ciudad gótica de Batman, ¿no? Todo es neblina y oscuridad. Pues en el verano yo quería comprar pescado y no encontraba, o sea, los supermercados no lo vendían, ¿no? Recién el último mes comenzaron a vender pescado online, ¿no? Imagino que es por un tema de logístico, ¿no? De que el pescado se malogra y toda la cadena de friaje, pero bueno, más allá de eso hay oportunidades en esos comportamientos que estamos viendo, ¿no? Entonces,
Eh, Esas son algunas cosas, Violeta, que yo quería compartirle con todos ustedes. Y nada, o sea, súper abierto a las preguntas que tengas, que hubiera la oportunidad. No, de hecho, muchísimas gracias, Víctor. O sea, como siempre, eres revelador, ¿no? Y Ujú, algo que estoy aprendiendo contigo es que Verne está siempre ahí, al tanto de las tendencias, ¿no? Uno puede decir que, o sea, ¿qué tiene que ver las tendencias con lo que justamente es el título de este live, ¿no? Del día de hoy? Los ujú, cambios en el consumidor, pero es que en realidad tendencia es justamente eso, ¿no? O sea, tú mismo lo has dicho al inicio, ¿no? O sea, no hemos terminado de procesar, no hemos ujú, cambiado, estamos procesando y la tendencia justamente es algo que está viniendo junto con nosotros y se terminará de asentar en algún momento, ¿no? sí. Pero muchísimas gracias por no darnos la respuesta directa, sino por ayudarnos a pensar, ¿no? En que Ujú, definitivamente hay muchísimas cosas que se están avecinando, ujú, ¿no? Y acá en verdad José Luis Alburquerque, Alexandra, Irma, Alejandra, Azul y Diana, muchísimas gracias por sus comentarios, todos están más que contentos. Isabel también, que es una brillante emprendedora que está con nosotros en la etapa de preincubación de la incubadora, también ha estado escuchándote y todos creo que coincidimos en que la información que nos has presentado hoy es muy valiosa, ¿no? ujú, Algo que se me queda clarísimo y es un aprendizaje lo que has dicho, ¿no? O sea, la política tampoco es ajena a las tendencias. ujú, Somos seres humanos completos, ujú, ¿no? Y aunque querramos negar cosas o aunque nos molesten, las reacciones o las tendencias, es algo que no lo vamos a poder evitar, ujú. ¿no? Viene y se viene con muchos cambios, ¿no? Hay muchísimas cosas que están cambiando. No nos gustaría que cambien. Hay personas que han vivido toda su vida sin tecnología y no la han necesitado porque pues podían salir a tomar un té con sus amigas, podían reunirse a hacer un pandero. Entonces, pero hoy al estar encerrados en casa, hasta da cólera, ¿no? Y uno llega a decir, ¿por qué mi vida ha tenido que cambiar tanto? ¿No? Y las personas adultas mayores pueden sentirse muy molestas, pero los emprendedores sabemos que podemos ver en eso una oportunidad de negocio. Claro. Ujú. Sí, Así es, sí, sí. hay Definitivamente. muchísimo, Víctor. Dios mío, nos ha quedado cortísimo con tanta información. Muchas gracias, en verdad, por ser tan revelador, por ser tan generoso siempre con toda la información que compartes, Víctor. Porque como tú lo has dicho, o sea, el Perú está cambiando y si queremos impulsar este país a seguir creciendo, necesitamos que la información sea una fuente de data que pueda alentarnos a seguir avanzando, ¿no? Sí, de hecho, no, gracias a ustedes, Violeta, como siempre, y creo que yo encantado de poder compartir conocimiento, que es algo que me súper gusta y bacán. Pero sí, o sea, estamos en un momento en que yo siempre digo, el Perú tiene mucho futuro, ¿no? Muchísimo futuro. O sea, a mí no me queda duda, el peruano tiene mucho futuro. Hay que mirar más allá de nosotros también, ¿no? Empezar a ver lo que sucede en el mundo, porque ese futuro que vemos, tenemos que ser parte, ¿no? No tenemos que quedarnos ni estancarnos, tenemos que siempre estar aprendiendo y abrirnos a los nuevos conocimientos. Creo que ese es algo que, bueno, el chip del emprendedor es ese, ¿no? Siempre estar, siempre estar aprendiendo, 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 y ese es lo bonito, lo bacán, lo chévere, y ese es algo que, de hecho, compartir siempre ayuda, ¿no? Sí, y algo que tú también has mencionado mucho es el tema del cambio, ¿no? O sea, y al escucharte, Víctor, me doy cuenta que tú estás en constante evolución, ¿no? Ujú. Y el conocimiento que tú tienes también te hace ser una persona que está en constante libertad de mente, ¿no? Porque estás viendo más allá. Entonces, yo quisiera hoy hacer esa misma invitación a los emprendedores que nos están escuchando, que en verdad quedarnos solamente con nuestra razón, solamente con nuestra opinión, solamente con nuestra creencia personal, no nos va a ayudar a evolucionar.
¿no? El cambio se viene y como se han podido dar cuenta, hay 10 tendencias que hoy Víctor nos ha presentado y es un cambio bastante drástico para muchos. En algún momento creo que todos nos hemos sentido molestos porque nuestras vidas han cambiado radicalmente. Y en algún momento todos hemos dicho, rayos, o sea, ¿por qué las cosas tienen que cambiar cuando estaba empezando, cuando estaba surgiendo? Y así es, ¿no? Entonces hoy Víctor nos enseña que esto que empezamos no va a parar. Hoy nos está enseñando que esto es algo que se va a mantener y va a seguir creciendo y va a seguir evolucionando. Así es que, por favor, emprendedores, tomen esta información, hagan la suya. Yo les invito a no creer a Víctor, a no creerme a mí, a no creer a la incubadora, sino cerciorarse por ustedes mismos de que todas estas tendencias están siendo una realidad para sus negocios, para sus clientes, y en función a eso, actuar, por favor, ¿no? Ya, Víctor, solamente para concluir, agradecerte, en verdad, súper invitado, ya te estás convirtiendo en un amigo de la incubadora y nosotros felices de contar contigo. Y Víctor, aprovecho también para que tú también lo sepas, en contarte que ya oficialmente desde este miércoles estamos comenzando el lanzamiento de la incubadora para que las personas que están con ideas de emprendimiento todavía le están dudando, no saben cómo actuar, pero sí saben que quieren hacer algo para salir de donde están, necesitan ese impulso, lo hagan. Entonces nosotros ya en la incubadora hemos lanzado oficialmente este miércoles, lo vamos a publicar por todo lado para que empiecen a postular. Buenazo, Empiecen buenazo. a ver aquí, Víctor, en la incubadora, que Pásame el link tienen para un compartirlo. aliado. Pásame el link para Sí, compartirlo. Claro, claro, claro que sí. ya, perfecto, sí, no, ahí te mandamos toda la información. Están las bases, porque queremos, la incubadora, te cuento, ha conseguido una alianza internacional con lo que es la organización Watwani, que ya lleva formando emprendedores en ecosistemas complicados con nuestro país y lo hace con éxito. Entonces Buenazo. nosotros ahora hemos traído este aliado a la municipalidad y queremos becar a estos emprendedores que quieren salir adelante pero no encuentran el cómo. Quieren, pero a veces solamente pues el querer no basta, ¿no? Tú lo has dicho, el accionar es lo que nos va a impulsar. Así es que queremos eso, Víctor, Genial. impulsarlos a accionar. Súper, súper bien. Qué buen esfuerzo y qué buena noticia que cada vez haya más esos espacios para hacer, para hacer. Exacto. Como acá Margot nos dice, aprender para emprender. Correcto, Margot, ¿no? Y de hecho ya, ahora que ya conozco mucho más a Víctor, los invito a pasar por la página de Verne. Estoy segurísima que la exposición que hoy ha hecho Víctor está colgada en esa página. Es mucha información la que hemos recibido. Verne con B chica, desde luego, verne.la, y ahí vayan a la pestaña de conocimientos y ahí hay un montón digamos, de información, estudios, informes, webinars, podcasts, workbooks, o sea, hay realmente mucha información. Sí. Así que van, verne.la/conocimiento o conocimientos, no recuerdo bien, pero vayan a la página de Verne, ven la pestaña de conocimientos y ahí entran. Y ahí está. Ya lo acabo de publicar. Ya Ya, soy una hincha de Verne. Ahí ya súper. estoy aprendiendo. Entonces, emprendedores, creo que todos estamos siempre en la búsqueda de buenos lugares de donde aprender. Y yo he aprendido con Víctor que Verne es un buen lugar donde puedo recabar información sobre tendencias, sobre el cliente, sobre el consumidor. Entonces, yo los invito también a informarse de buenas fuentes, ¿no? Lo ha dicho Víctor, la data es lo que nos va a hacer brillar. La data, el conocimiento es lo que nos va a poder dar la libertad de elegir. Pero recuerden que hay mucha data y a veces no toda esa data es real y no toda esa data tiene un estudio detrás que lo avale, ¿no? Entonces yo estoy confiando en que Verne sí es un buen lugar para poder recabar esa información inicial. Así es que los invito, ya he colgado el último comentario allí con la información. Así es que por favor aprovechen en descargársela y también muchísimas gracias al equipo de comunicaciones de la Municipalidad de Lima, a Renzo, a Yoseli,
que ya ha puesto nuestro comentario en las postulaciones. Así es que Listo. también van a tener la información. Gracias, Víctor. Nos quedamos Listo. nosotros y ya. Gracias. Cuídense todos. Cuídense. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, Renzo. Ay, qué terrible me veo.